partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Este programa llega a ustedes a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio. Hoy la radio que se ve a través de rcr750.com. En la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción, el micrófono, Tomás Páez. Este programa lo retransmite también desde Florida la gente de Macor TV bueno, tenemos una invitada muy especial, pero antes de darle la palabra, dos cositas. Lo ocurrido con el fallecimiento de nuevos venezolanos en el camino hacia Trinidad, en esas pequeñas embarcaciones en los Peñeros. Bueno, da mucha tristeza, no solamente que se vayan del país, sino también que perezcan en esas condiciones, ¿no? La otra noticia es la deportación de, creo que son 55 venezolanos desde Chile, algunos de ellos acusados de tráfico de mujeres, armas, drogas, etcétera. No sabemos si es verdad, no sabemos si hubo derecho a la justicia, pero en todo caso sí sabemos que cuando estamos hablando de 6,5 millones de venezolanos, alguno de ellos también puede estar incurso en actos delictivos y en consecuencia tienen que ser sancionados. Estamos hablando de Chile, país que en este momento tiene más o menos 500,000 venezolanos ejerciendo en distintas actividades, universidades, centros de investigación. Tenemos un buen número de médicos, incluso dirigiendo facultades, pero en todo caso allí hay un tema. Seguimos contentos con las decisiones, por un lado, de Colombia con el estatuto. Seguimos contentos con el derecho a la permanencia que se abre, en este caso por 18 meses, el TPS en Estados Unidos. Y celebramos la actitud de Lasso, el nuevo presidente de Ecuador, poco dándole continuidad al esfuerzo que hizo Lenín Romero y reconociendo la necesidad de integrar a los venezolanos. Bueno, esto se enmarca dentro de este contexto que pese a ser el del coronavirus, pese a ser el del confinamiento, pese a ser el del cierre de fronteras, los venezolanos se siguen yendo del país. Por supuesto, no a los números anteriores, por el cierre de fronteras, por las dificultades para el traslado, pero no ha cesado la huida de venezolanos, la marcha de venezolanos, la diáspora venezolana sigue creciendo. Nuestros números del observatorio indican que estamos hablando de 6,5 millones de venezolanos en 90 países y 300 ciudades. Pero tenemos hoy una invitada muy interesante por muchas razones. Ella se llama Francesca Cordaro, es internacionalista, tiene una maestría en cooperación internacional, ha participado en diversos proyectos europeos en el ámbito de la gestión local, pero yo la conocí virtualmente en una reunión de trabajo promovida por Universidad Roma 3, un encuentro sobre el tema de la diáspora venezolana, y ella está estudiando en Barranquilla a la diáspora venezolana. Entonces, porque por allí transitan desde La Guajira, pasa mucha gente, que pasan luego a través de Maicao, que tiene muchas debilidades,
Luego Riohacha, donde tenemos una señora que es Sonia Bermúdez, que ha creado un cementerio para los venezolanos, cosa que no hace el régimen venezolano, por cierto, ¿no? Que se olvidó de, no solamente no existen, sino que si se mueren les importa muy poco. Van a hospitales en Colombia. Entonces, la primera pregunta, Francesca, ¿cuál es tu interés en Venezuela? ¿Por qué ese interés? Porque a mí me sorprende, te la pregunto por lo siguiente. Hay muchas universidades en el mundo que frente al caso venezolano se colocan de perfil. Hay muchas organizaciones ambientales que frente al caso venezolano se colocan de perfil, no prefieren como que no decir nada, son muy críticos con otras regímenes que impulsan la migración, pero no con el venezolano. Entonces me llamó mucho la atención y por eso quería tenerte en el programa. Me gustaría conocer de dónde viene tu interés por el tema la diáspora venezolana. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación, profesor Páez. Es un honor, un placer poder participar en este evento, en este programa de radio y sobre todo aportar mi pequeño punto de vista sobre un tema tan importante a nivel histórico y social. Y para enmarcar un poquito contextualizar mi experiencia de investigación en Barranquilla, ahorita me encuentro en Italia, en Roma, y yo me fui a investigar en Barranquilla aprovechando de un programa académico mancomunado entre estas dos universidades, una italiana y la otra colombiana, que está ubicada, por supuesto, en Barranquilla. Entonces, desde mi perspectiva como estudiante de cooperación internacional y desarrollo, era muy interesante analizar las peculiaridades de este fenómeno migratorio tan inusual, tan, digamos, extraordinario, ¿no? Por su composición, por qué es tan heterogéneo este flujo, los diferentes perfiles migratorios que constituye este éxodo masivo y la diáspora venezolana en Colombia. Entonces, desde una perspectiva de derechos humanos, era muy interesante analizar los diferentes perfiles migratorios venezolanos con sus necesidades en tema, por ejemplo, de acceso a la salud o acceso al empleo, a tener, no sé, vivienda digna, el acceso a la educación. Estos fueron los puntos principales que me motivaron en emprender No esta hubo, investigación. no hubo ninguna razón de tipo, pregunto, porque nosotros hemos tenido una migración italiana muy potente en Venezuela desde hace 200 años y creció con mucha celeridad en la década del 50. Llegaron en la década del 50 aproximadamente 300.000 italianos con relaciones, ahí llegó el café, llegó la pasta. Nosotros somos un país que consume, creo que estamos en el segundo lugar, no sé si detrás de Italia o también detrás de Argentina, ¿no? Ahorita no sabría decirte, pero consumimos pasta como si fuésemos italianos. Entonces, no tiene nada que ver, no hay ninguna relación tuya. Es que me llama mucho la atención porque no es lo usual. Y la preocupación, yo lo veo en muchas universidades españolas donde están trabajando venezolanos haciendo tesis o en universidades norteamericanas. Y ves también algunos casos de norteamericanos trabajando el tema. Pero he visto a pocos españoles y he visto a pocos italianos trabajando el tema. Lo que quisiera conocer es por qué Venezuela, porque estás aprovechando una condición, pero eso no es suficiente. Digamos, ¿hay algo más que lo pueda explicar? Sí, digamos que a nivel personal, ¿no? De vida cotidiana, de experiencia, yo encontré a la comunidad venezolana en Italia, por ejemplo, y solidaricé un poquito con toda esa situación. Escuché, hice muchas conversaciones informales, ¿no? Con algunos representantes de la diáspora acá, venezolana en Italia. Entonces, eso me llamó mucho la atención, toda la dinámica migratoria. Entonces, estudiando estos fenómenos a nivel académico era muy interesante y curioso para mí entender todo este proceso, ¿no? Y aprovechando también el programa académico, pude desarrollar un poco más y empezar este estudio. Ok, la siguiente pregunta es, eh,
las diásporas no llegan a un país, las diásporas llegan a ciudades. La Sí. diáspora llega a Sicilia, a Nápoles, a Abruzzo, a Milán, a Roma, o en el caso venezolano llegaron a Caracas o al Zulia, donde hemos tenido una importante presencia italiana, o de migrantes italianos, o a Valencia. ¿Por qué Ujú. Barranquilla y no Colombia? Digamos, ¿era por el convenio o, o tenías alguna idea detrás en el tema ciudad? Eh, la primera razón era por el convenio, porque esta universidad está ubicada exactamente en Barranquilla, pero podía elegir, digamos, varios temas, ¿no? Y elegí el tema migratorio porque me cuestionaba un poco por qué la población venezolana decide quedarse en esas ciudades que no están desarrolladas, como por ejemplo en Bogotá o Medellín, ¿no? Y todos los esfuerzos en la gestión migratoria a nivel de los actores estatales, cómo se estructuraba, cómo estaban mancomunados estas acciones también humanitarias, era muy interesante para mí ver un poquito cómo también se comportaba la cooperación internacional, y entender los por qué los migrantes venezolanos deciden quedarse en Barranquilla, ya que no es una ciudad fronteriza, pero al mismo tiempo es la tercera ciudad en presencia de venezolanos a nivel nacional. Y Barranquilla es la capital también del Departamento del Atlántico, que es el cuarto departamento por número de venezolanos. Y no son departamentos, digamos, a la frontera con Venezuela, aunque está cerca de La Guajira, ¿no? Obviamente, de donde entra por Maicao los venezolanos. Entonces, entender por qué. Seguramente es una zona urbana en expansión donde el venezolano ve muchas oportunidades laborales. Es un punto de referencia Barranquilla en materia de actividades portuales. Hay muchas inversiones en nuevas infraestructuras, en el comercio con el exterior, y también en la industria. Entonces, probablemente acá es donde el venezolano ve mayor oportunidades laborales y hay una clara vocación de permanencia por parte de los venezolanos que llegan a Barranquilla. Y se ve también esto con el caso del COI, con el cierre de las fronteras, y esos casi 120.000 retornos hacia Venezuela, pero en Barranquilla no está en las principales ciudades de donde los venezolanos empezaron a regresar a Venezuela durante el periodo digamos, del cierre de la frontera, ¿no? Al empezar del COVID-19. Ok, Entonces, tengo varias preguntas para que las sigas desarrollando. Antes de entrarle a los datos que me llamaron mucho la atención de cuando presentaste el estudio en esta reunión científica, me encantaba la forma en que abordaste el estudio. Primero, que hayas estudiado el tema de la diáspora venezolana. Eh, las políticas globales migratorias siempre se hacen en los gobiernos centrales y en las capitales, que es donde opera el gobierno central. Pero eso tarda en llegar a los gobiernos locales. Ahí hay una distancia enorme, no solamente en términos de recursos, sino también de capacidades para atender el flujo. Esa es una primera para ver cómo lo ves tú como resultado de tu investigación. Yo no sé si ese fue tu objetivo, después nos cuentan los objetivos de investigación. La segunda cosa es que nosotros tuvimos en Venezuela una importantísima migración que venía precisamente de Barranquilla, pero enorme. Además, cuando se cerraban las fronteras, se inventaban lo que están haciendo ahora los venezolanos al revés, ¿no? Se inventaban los caminos verdes, porque la frontera, cuando uno se mete en La Guajira, es imposible saber dónde estás parado, digamos, si esto es Colombia o no es. Ahí las comunidades hacen una vida donde la frontera no existe. La frontera es una ficción, solamente existe en un papel, pero no en la vida diaria. Entonces, hay una relación, ¿la trabajaste en tu investigación, esa relación previa de Barranquilla con Venezuela, porque Barranquilla fue una de las zonas que se vio afectada por todo el tema de la confrontación de los grupos que querían imponer el modelo
querían derrotar la democracia, que era la FARC y el ELN, y luego vinieron los vinculados a la droga, y luego vinieron los paramilitares, y esto es una cosa de nunca acabar. Entonces, esas dos preguntas, antes de entrarle a la explicación del cómo hiciste el trabajo, en qué consistió, cuáles fueron los hallazgos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, es que hay muchos así llamados retornados, ¿no? Los que son quizá hijos de colombianos que pero nacieron en Venezuela, primero que todo porque hubo esta, digamos, flujo migratorio de Venezuela, de Colombia hacia Venezuela por la bonanza petrolera y después cuando se incrementó un poquito el conflicto armado en Colombia, ¿no? Entonces sí, hay esos lazos seguramente. Y Barranquilla, digamos que es una realidad muy cosmopolita, ya que desde el siglo XIX ha sido siempre muy receptora, ¿no? Acostumbrada a olas migratorias de judíos, árabes, sirios, libaneses. Entonces, hay también una comunidad fuerte italiana y representantes de la diáspora venezolana ahí en Barranquilla que empezaron a estructurar esta organización de sociedades civiles que son en realidad residentes en Barranquilla desde hace 10, 15 años. Entonces, no son, digamos, población venezolana que ha llegado desde el 2014 hasta hoy, ¿no? Son ya retornados, que ya regresaron a su país hace unos años más. Entonces, el tema de la investigación fue principalmente sobre el pero petróleo. antes de que entres en la investigación, quedó una pregunta, pero la vamos a hacer al retorno, después de este primer Perfecto. corte. Quedó una pregunta en el aire, que es el tema de lo local y lo nacional, las distancias entre la formulación y la ejecución de políticas. Si ya viste algo, no sé si formó parte del estudio, pero eso al retorno, Francesca, por favor. Perfecto. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso con Francesca Cordaro, a quien le agradecemos su tiempo para compartir su experiencia. Francesca es internacionalista, maestría en cooperación internacional, ha participado en proyectos europeos en el tema local, y eso me parece que es importante para todo el debate de lo que significa la diáspora que llegan a ciudades y a localidades. Habíamos dejado algunos puntos en el aire, pero además de que nos responda esos puntos en el aire, queríamos que nos explicara ya con lujo de detalles cómo fue el procedimimiento, cómo hizo contacto, cómo cuantificó, si es que tuvo que cuantificar, cómo venció los obstáculos, qué instituciones, digamos, todo, que nos eche el cuento completo de toda la actividad que hizo, porque es preciosa el resultado de esa investigación. Así que, Francesca. Sí, muchas gracias, profesor Páez. Bueno, sí, simplemente el objetivo, digamos, general de la investigación era analizar todas las necesidades insatisfechas en tema de salud por parte de la población migrante venezolana y aportar también un enfoque específico de género, sobre todo en tema de salud sexual y reproductiva, porque al analizar el perfil migratorio, obviamente es bastante claro que es un perfil migratorio muy joven, que se encuentra en una edad productiva y también reproductiva, entonces tiene ciertas necesidades en tema de salud relacionada con la salud sexual y reproductiva. Y entonces traté de investigar sobre estas necesidades y sobre las respuestas de los actores locales a nivel, digamos, en una perspectiva multinivel
analizando la respuesta de los actores locales, de las entidades públicas, de las organizaciones civiles, representantes de la diáspora y también por parte de los actores humanitarios, de la cooperación internacional, y hacer como un diagnóstico, ¿no? Para, no sé, cómo dar resalto a algunas deficiencias del sistema local y cómo se podría un poquito mejorar la gestión, sobre todo con respecto al plan de desarrollo territorial 2019, que estaba al punto de terminar y se debía como renovar un nuevo plan de desarrollo territorial en ese año en el que estaba ahí en Barranquilla. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Cuéntanos. Porque, por ejemplo, en el tema de salud nosotros tenemos aproximadamente, creo que la cifra que maneja Colombia es que hemos tenido 50.000 personas siendo atendidas en hospitales en Colombia. Estamos hablando de 2 millones de venezolanos. Pero además tenemos el tratamiento de vacunas, luego tenemos todo el esfuerzo que hace Colombia por garantizar la educación a, no sé, creo que son 300.000 niños y jóvenes. Entonces, a muchos de ellos le ha dado la nacionalidad directamente, a decenas de miles, un poco para intentar resolver el tema. ¿Cuáles fueron tus hallazgos en relación con el papel del gobierno local, con el papel de las asociaciones privadas? ¿Puedes diferenciarlo? ¿Puedes identificar rasgos fundamentales para cada uno de ellos? Bueno, sí. Yo participé, por ejemplo, en algunas consultorías jurídicas. La necesidad principal era asesoramiento en temas de salud, ¿no? Entonces, investigando, yo vi que había un bloqueo en el sentido de que la población migrante venezolana regularizada, que tenía, por ejemplo, el PET, pero no accedía o no tenía una información clara sobre cómo tener un seguro médico. Y esto fue durante mi estadía en Barranquilla. Esto causó también, creo, parte del colapso del Hospital Niño Jesús, que en Barranquilla es el polo hospitalario de referencia en tema de salud materno-infantil. Entonces, averiguar por qué también hospital colapsó en Barranquilla, porque entre el 60 y el 70% de las mujeres gestantes que acuden a esta estructura son mujeres de nacionalidad venezolanas, que a menudo no tienen un seguro médico, entonces proviene de una situación de crisis sanitaria en Venezuela que ya existía antes de la llegada del COVID. Entonces llegan con estos embarazos a alto riesgos, están casi arriesgan como el aborto durante sus gestaciones, y se detectaron también fenómenos de sífilis gestacionales. Entonces, las operaciones, cuando llegan estas mujeres gestantes sin controles prenatales, son muy más complejas, ¿no? En atenderlas. Entonces, más complejidad también corresponde a más costos para el hospital y la red de los hospitales locales. Y en temas de ciudad, de local contra el versus el nacional, un tema fundamental fue averiguar que había una mala gestión en la canalización de los recursos económicos por parte de las instituciones nacionales a nivel descentralizado. Entonces, mucho del facturado que el hospital, por ejemplo, el Niño Jesús mismo, el facturado producido durante el año no es cubierto por parte de estos recursos que le llegan a los hospitales territoriales. Entonces, ¿eso por qué pasa? Porque al momento de decidir los recursos a canalizar a nivel distrital y local, no se, por ejemplo, contan todas las asistencias prestadas a los migrantes en tránsito. Entonces, que ya no reside en Barranquilla, pero han tenido atención a salud. Entonces, se han generado también costos para esa población. Pero a no recibir más en Barranquilla, entonces no se cuentan también estos costos que están totalmente a cargo de
del hospital local del Niño Jesús, y eso fue uno de los motivos por qué colapsó. Tres preguntas me surgen de lo que estás diciendo. La primera es, hay una cuantificación de montos aproximados, no estamos pidiendo precisión económica, de qué ha significado esto. La segunda cosa es, tú hablas de 70%, pero 70% puede ser de 3 personas, o de 4, o de 5. ¿De cuántas miles de personas estamos hablando que han sido atendidas? Pues yo creo que eso da una idea como más amplia de lo que significa el proceso migratorio y los efectos que eso tiene sobre las comunidades de acogida. La tercera es, ¿cómo hiciste? Porque si estás hablando de que estás trabajando el tema de género, te concentraste fundamentalmente en el tema de las mujeres, ¿no? Digamos, ¿cómo hiciste? ¿Qué buscaste? ¿Cómo las contactaste? ¿A través de qué medio? ¿Qué peso tuvieron allí las organizaciones de venezolanos y las organizaciones de colombianos asociadas a venezolanos o en defensa de los venezolanos? Échanos el cuento, por favor. Porque creo que es muy rico para investigaciones posteriores, ¿no? Sí, digamos que, si no me equivoco, en 2020 fueron atendidas en el área metropolitana de Barranquilla alrededor de 9.000 pacientes venezolanos, pero de lo que, obviamente, el tema es muy complicado, porque muchos, por ejemplo, que tendría el acceso, el derecho a tener una atención médica, por ejemplo, no pueden acceder porque solamente se le presta atención de urgencias. Entonces tenemos que un poquito interpretar cómo está la situación de salud, ¿no?, de los migrantes venezolanos, que muy pocos en realidad de los que necesitan acuden a la red hospitalaria. Pero un informe de la Universidad de Rosario explica que son en 2020 9.000 casi los atendidos en el área metropolitana de Barranquilla. Aumentaron muchísimas las atenciones a los partos, pero no hay suficiente atención en tema de controles prenatales y posparto. Entonces es un tema muy, muy importante porque implica operaciones mucho más complejas en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a las preguntas sobre cómo hice toda esta investigación, cómo la desarrollé, para mí fueron fundamentales los contactos que tuve con la diáspora venezolana y las organizaciones civiles y las consultorías jurídicas gestionadas por las universidades, ¿no? Que son, a mi visión, los dos actores que tienen un papel fundamental en difundir una correcta información a los recién llegados de Venezuela a Barranquilla. Entonces ahí tuve la oportunidad de entrevistar diferentes mujeres y también actores. Muchas de estas jornadas, así las llaman jornadas de orientación al migrantes, que están organizadas por universidades y organizaciones de la diáspora venezolana. Ahí se encuentra el soporte logístico de actores humanitarios. Entonces tuve la oportunidad de conversar también de manera informal con actores humanitarios como la ONU o también la Secretaría de Salud y Desarrollo Económico, que son actores estatales muy fundamentales también en la respuesta a la migración venezolana. Francesca, tenemos que ir a corte y vamos después a entrar con el segundo link. Vamos a dejar en el aire algunos temas para que nos sigas explicando esos hallazgos, esos resultados de la investigación y la participación de la sociedad civil y de los organismos internacionales apoyando a la diáspora venezolana, en este caso en Barranquilla. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, de regreso nuevamente al espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Estamos con Francesca Cordaro. Ya es el último segmento, no nos queda mucho tiempo. Francesca es internacionalista, tiene una maestría en tema internacional, en el manejo de la cooperación internacional, pero además ha trabajado mucho el tema local. Pero sobre todo es una amiga de los venezolanos porque está trabajando el tema de la diáspora venezolana, además en una zona importante, históricamente, con una relación muy grande entre colombianos y venezolanos a través de Barranquilla, igual que a través de Cúcuta, que es una frontera absolutamente porosa. Lo ha dicho muchísimas veces la gente tan seria de la Universidad del Rosario, que han desarrollado un magnífico trabajo. De verdad que uno se quita el sombrero frente al trabajo que vienen realizando, igual que la gente de la Universidad de La Sabana en el tema de la xenofobia, el manejo de la información. Quisiera que ahondaras un poco más en el tema del trabajo, pero va a ser inevitable que te pregunte, no solamente por el papel de las organizaciones internacionales, el apoyo de la sociedad civil, porque habla de los buenos gestos, ¿no? Es decir, se resalta mucho la información de la xenofobia, pero cuando uno ve el esfuerzo de Sonia Bermúdez construyendo el cementerio con recursos además otorgados también por el Consejo Municipal, el ayuntamiento local, tú dices, hay un brazo tendido. Cuando ves los datos de la atención a las parturientas venezolanas, digamos, de verdad que uno dice, agradece ese gesto. Entonces, ese es un primer tema. Y el segundo tiene que ver con el estatuto, ¿no? Digamos, el estatuto es consecuencia de un trabajo que ha venido desarrollando, además con un enfoque muy, muy fino con la gente de migraciones. A mí tuve el honor de estar al lado de Kruger y el canciller que murió, Holmes Trujillo, y luego con Felipe Muñoz, entienden que la diáspora no es el problema, sino que es parte de la solución. No vulnerabilizan a los vulnerables, sino que dicen, ¿cómo hago yo para aprovechar esas capacidades?
Porque, bueno, porque sirven para el desarrollo. El capital humano consume un refresco, consume un pan, consume transporte, consume vivienda, consume luz, y eso impulsa la demanda agregada en una determinada localidad. Entonces el impacto es poderosísimo y eso lo ha entendido muy bien Colombia, que ha hecho política. Creo que lo está entendiendo Estados Unidos con el estatuto. Creo que Lazo está dando buenas señales de comprender el presidente de Ecuador. Creo que está dando señales de que esto puede ser un mecanismo incluso útil para el proceso de integración. Entonces me gustaría que habláramos de ese tema. ¿Cómo lo ves tú, que has trabajado allí, que estuviste cerca con los colombianos y con los venezolanos, que viste la integración y también los roces que se producen en todo contacto humano con algo que es diferente, con algo que llega, además llegó en masa, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu impresión? Cuéntanos. Bueno, con respecto a, digamos, la primera pregunta, yo nunca de verdad en mi experiencia aquí como ciudadana europea e italiana vi iniciativas en temas migratorios tan efervescentes, tan mancomunadas entre una variedad de actores como actores humanitarios, actores de la diáspora, actores estatales, todos de verdad cooperaban para ayudar a la población migrante venezolana. Aquí en Italia nunca vi iniciativas como estas grandes jornadas de orientación para el migrante. Ahí estaba la Secretaría de Salud, de Desarrollo Económico, estaba ONU Mujeres, estaban también representantes de la diáspora venezolana, no solamente los líderes de estas organizaciones, sino también profesionales venezolanos que utilizaban como usted dijo, su capital humano, entonces psicólogos y psicólogas para atender también niños, para hablar con muchas de las adolescentes en estado de embarazo, que eso me llamó mucho la atención, la gran cantidad de adolescentes con unos hijos, hijas a cargo. Eso nunca vi una tan solidaridad como en estos eventos organizados por las organizaciones civiles y con el apoyo obviamente logístico de los actores humanitarios, ¿no? Entonces para mí eso fue muy, muy chocante, no sé cómo decirlo. Yo nunca vi una organización así tan estructurada como en Barranquilla. Y tenemos nosotros también en Italia fenómenos migratorios muy interesantes, ¿no? Creo que en este caso Colombia, en mi caso Barranquilla, podría ser un ejemplo a seguir, podría tener un papel protagónico, ¿no? Como ejemplo de buenas prácticas y también en el nuevo plan de desarrollo distrital. Así se formuló este plan de desarrollo también con el aporte de la población migrante venezolana, que por la primera vez en la historia de distrital, digamos así, del área metropolitana de Barranquilla, reconoció el grupo social venezolano como uno de los grupos más vulnerables. Entonces se debe prestar mucha atención por estos motivos a estos grupos, al igual que a los afrocolombianos, a los grupos indígenas y a la comunidad LGBTIQ. Entonces, están bien reconocidos y ha empezado un papel de, digamos, gestión de proyectos y de formulación de proyectos con la participación de los venezolanos, muy importante, y se ve también retorno al tema de la vocación de permanencia, y aquí me conecto con la otra reflexión sobre el estatuto temporal de protección, que no solamente a nivel local, sino más bien es una estrategia nacional de reconocer este cambio político, ¿no? De reconocer que el fenómeno migratorio es un fenómeno que está cambiando digamos, la pirámide poblacional de Colombia. Es un fenómeno constante, dinámico, que no se va a parar. También los retornos, se estima que en 6 meses van a regresar estos venezolanos que han regresado por un momento a Venezuela con 1 o 2 personas más. Entonces es un fenómeno que no se va a parar y se debe, digamos, involucrar en la participación política, en la gestión de nuevos proyectos de políticas públicas también a nivel nacional y local. Y el estatuto es un ejemplo de este cambio de visión
con más largo aliento, con una perspectiva a largo plazo, con respecto al PEP, que sí era una iniciativa positiva, pero tenía este rango de tiempo de 2 años, a pesar de cada ronda de renovación. El estatuto temporal, bueno, sí, se debe dar la bienvenida a este decreto, ¿no? Pero todavía tenemos una resolución final que se debe detallar más. Se presentaron 300 comentarios por parte de la sociedad civil, universidades, investigadores, académicos, sobre cómo poder mejorar, ¿no?, los puntos del decreto. Y tenemos completa discrecionalidad por parte de Migración Colombia en saber de manera consciente y sensible a las necesidades reales de la población migrante, cómo detallar bien los diferentes puntos que todavía están todavía un poquito dudosos, ¿no?, en algunos elementos. Por ejemplo, cómo demostrar, cómo dar esta prueba sumaria de estadía al 31 de enero de 2021 en Colombia, cómo se podría dar esta prueba. Y también tenemos que recordar que el estatuto temporal de protección no es como reconocer el estado de refugiado. Entonces no tenemos un tema no tenemos el principio de, por ejemplo, de no devolución, ¿no?, o de reunificación familiar, que son temas fundamentales que se deben garantizar a un refugiado. Entonces, es un poquito, tenemos que ver cómo se va a desarrollar este escenario normativo, pero obviamente damos la bienvenida por el cambio de perspectiva. La migración venezolana no es un fenómeno digamos, de emergencia o de crisis, sino un fenómeno, o sea, estructural, digamos, constante, que los venezolanos serán el futuro, parte del futuro del país de Colombia. Los recursos humanos, son 2 millones casi de personas que van a aportar al país sus experiencias, sus capacidades. Entonces creo que el estatuto nace también desde esta reflexión, ¿no?, sobre cómo aprovechar de manera positiva de este capital humano. Fíjate, Francesca, tú decías al principio, y lo comparto, que lo que ha hecho Colombia es un ejemplo al mundo. Yo creo que cuando uno ve la discusión que se prolongó por 5 años en la Unión Europea, 5 o 6 años, recientemente salió el acuerdo. Un acuerdo que molestó a todo el mundo, digamos, un acuerdo con el que todo el mundo está en desacuerdo al final, digamos, era como los mínimos posibles a alcanzar en el tema de refugio y de asilo, dicho por Van der Leyen, ¿no?, la que fue la representante de la comisión, que fue vapuleada ahorita por Erdogan en reciente visita, ¿no?, en un trato misógino, ¿no?, porque de verdad que molestó ver la entereza de esa mujer aguantando. Pero ella decía, después de la aprobación del nuevo marco de refugio y asilo, que está muy concentrado en el tema de fronteras, ¿no? Eso en Latinoamérica habría sido para la diáspora venezolana o para la diáspora nicaragüense o para la diáspora haitiana sencillamente imposible, ¿no? Porque, bueno, la mayoría son irregulares, digamos, pasan, además llegan incluso sin documentos de identidad. Parte del problema que tiene Colombia con los muchachos es que a quién gradúan, digamos, yo no sé quién eres tú no tienes pasaporte, hay niños apátridas, ¿no? Entonces, viendo esto, nosotros decimos desde el Observatorio de la Diáspora que el primer acto xenófobo es el que ejerce Venezuela y el gobierno venezolano con sus ciudadanos, a quienes desconoce su existencia, ¿no? Recientemente el señor Maduro reconocía que había 600.000 venezolanos fuera, ¿no?, cuando los colombianos saben que hay 2 millones fuera. Es decir, eso es una bofetada al mundo, además es una bofetada a quienes aportan recursos, a quienes trabajan, a los estudiosos, a los internacionalistas que han visto, digamos, es un descaro decir que hay 600.000 venezolanos como total de la diáspora cuando solo Colombia tiene 2 millones. Eso es el doble, más del doble de lo que llegó a Alemania. Y eso le generó a la señora Merkel, que ha sido una persona abierta
a la migración, le generó un problema político tratar de abrir un poco más las fronteras a la migración siria, que era un éxodo producto de una guerra, una confrontación bélica y la destrucción. Entonces, esta última pregunta, la verdad que me gustaría seguir conversando y aprendiendo de lo que ustedes han hecho en el estudio. ¿Cómo hicieron ustedes? Porque para nosotros construir la información de la diáspora ha sido todo un trabajo, ¿no? Estamos hablando, cuando nosotros comenzamos en el año 2013, no había datos. Los pocos que había eran discrepantes, ¿no? Había uno que decía que no había gente y otro que decía que en ese país había 5.000 o 15.000 o 20.000 personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste tú en el estudio para estructurar números? Afortunadamente, Migración Colombia maneja una cierta data que siempre sigue siendo aproximado, pues no es un censo, ¿no? Son estimaciones de alguna manera también. ¿Cómo hiciste tú para resolver el problema de los datos y el tema de las mujeres? Es que una... Sí, sí, fue casi imposible, o sea, porque no existían, yo fui allá en 2019, existían análisis sobre el fenómeno migratorio en Barranquilla, o sea, a nivel local. Y obviamente ni siquiera a nivel, ni siquiera con un aporte de género, con un enfoque multidimensional. No existe, hay una gran deficiencia en datos todavía. Sigue existiendo esta deficiencia en datos cuantitativos y cualitativos. Entonces, fue muy difícil. Por eso decidí hacer como un diagnóstico, ver cómo se estructuraba la ayuda, cómo se estructuraban estos proyectos para gestionar un poquito la situación migratoria y cuáles eran las necesidades insatisfechas, hablando con la diáspora venezolana y con los recién llegados, con muchas mujeres, y así un poco tuve un pequeño, digamos, marco de una pequeña contextualización, y fue, la intención era de fomentar un poquito este tipo de discusión, sobre todo por parte de sociólogos o por parte del Departamento de Políticas Públicas, que todavía no tenían grandes estudios e investigaciones sobre esto. Solamente el Departamento de Salud Pública había publicado un estudio sobre el tema de insalubridad de ciertas zonas urbanas donde vivía y existía esta alta concentración de migrantes venezolanos. Solamente estos eran algunos datos cuantitativos de trabajo de campo, de investigación de campo, que se podían recolectar a nivel local. Fue un gran esfuerzo, de verdad, hacer este tipo de trabajo. Y decidí también dar mucho espacio a las entrevistas, por eso. Y si me permite, quería como reportar un episodio que a mí me impresionó mucho durante estas entrevistas con estas mujeres. Lo que sobresaló mucho era el concepto de violencia, ¿no?, que tenían estas mujeres. Tenía un concepto de violencia que lo relacionaba mucho a la violencia física y a la violencia sexual. Pero, por ejemplo, desafortunadamente yo escuché muchos epítetos vulgares que se le asignaba a la mujer venezolana por parte de la comunidad local, obviamente, no toda, porque ya le comenté antes que hay mucha solidaridad con esta población, pero existían este fenómeno, digamos, xenófobo, pero también de matriz sexista. Estos fenómenos de hipersexualización de la mujer extranjera, migrante, que es de Venezuela, y es muy común, yo lo escuché por parte de la comunidad local en Barranquilla, y esas mujeres venezolanas no percibían estos maltratos a nivel verbal o psicosocial, la segregación también socioespacial en esta zona urbana muy insalubre como un fenómeno de discriminación social, ¿no? Entonces, eso es por qué yo, de mi perspectiva cultural, ¿no?, empecé un poquito ya, ¿por qué hay esta concepción diferente de violencia, ¿no?, que para mí también esta es violencia? Y probablemente porque
estas mujeres desafortunadamente están acostumbradas a vivir en una sociedad machista, ¿no? A ser tratadas de estas formas, entonces no perciben violencia, este tipo de episodios. Bueno, eso es una buena línea de investigación, Francesca, así que digo, para seguir pensando sobre el tema. Se nos acaba el tiempo, Francesca, de verdad que mil gracias por compartir tu experiencia, tu investigación, tu perspectiva, y a toda nuestra audiencia global, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con nuestro próximo invitado en La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Hasta la próxima semana. La Voz de la Diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.